Bueno, antes de convencerlos de que tienen que hacer el ayuno, les voy a dar algunos consejos para que pase bien el ayuno. Así que, primero de que hay que tomar agua desde hoy, desde ahora, hay que empezar a tomar agua. Un día antes hay que empezar a tomar agua. Estar hidratado no es 5 minutos antes del ayuno, sino que estar hidratado es el día anterior, beber agua lo más posible. En nuestro caso, nosotros ahora estamos entrando en el jueves, estamos entrando en Yud Zayin Betamuz. Entonces, para nosotros tenemos de noche y, y ya a la mañana es un ayuno de mediodía. ¿Se acuerdan que hay ayunos de día entero y hay ayunos de mediodía? Ayunos de mediodía quiere decir de que se puede comer de noche todo el tiempo que la persona está despierta, puede comer y beber hasta que sale el sol. Cuando ya empieza a salir el sol, entonces ahí está prohibido comer hasta que se pone el sol de nuevo de noche. Entonces el ayuno empieza desde que sale el sol hasta que pone el sol. Se llama ayuno de mediodía. Cuando es de día entero, es desde que se pone el sol de la noche hasta que se pone otra vez el sol al otro día. En este caso es de mediodía. Pero de todas formas, como estamos nosotros en Israel, no sé qué pasa en los otros lugares del mundo, pero en Israel es un país cálido que hace mucho calor, entonces hay que beber mucha agua el día anterior. Hay que estar hidratado. Hidratado y esto también es una buena recomendación para la vida también. Estar hidratado es decir, de que cuando una persona cuando orina clarito y no orina de color amarillo oscuro. Inclusive los días de la semana, si una persona quiere estar bien de salud, tiene que intentar hidratarse hasta el punto de que cuando va al baño le sale la orina en color más blanquecito y no amarillo oscuro. Entonces quiere decir de que está bien hidratado y eso es muy bueno para la salud. Más aún cuando uno está entrando en un ayuno. En el Shulchan Aruch vamos a tener desde la página 219 vamos a hablar sobre las 3 semanas. Tengo algunas cosas que hablar. La clase no va a ser muy larga hoy, va a ser más corta. Porque empezamos tarde, son las 8:30. De todas formas, todos tenemos muchas cosas para hacer. Y todos venimos después de un día de trabajo. Así que no voy a hacer la clase larga. Una clase para darla como se debe, tengo que dar por lo menos 1 hora y media, 2 horas. Cosa que no vamos a poder hacer hoy. Así que bueno, voy a intentar de resumir lo más posible. La verdad que escribí una especie de resumen de los acontecimientos que pasaron en aquella época que nos llevaron a que tenemos que hacer este ayuno. Pero eso se los voy a mandar por escrito, lo voy a subir en el Telegram y los voy a poner capaz en el grupo de WhatsApp, porque son cosas que uno las puede leer solo. Quería hablar más sobre qué es un ayuno, por qué tenemos que ayunar, qué es lo que cambia en nosotros, por qué es importante, que a Hashem le hace algún cambio a él que nosotros ayunemos, vernos sufrir durante unas horas y tener sed y hambre, eso es lo que hace algo bueno para la humanidad. O capaz que pensaríamos que si yo quiero cambiar algo o hacer algo, es hacer lo contrario, es hacer algo bueno, es hacer alguna cosa positiva, es hacer lo contrario de hacer mal. Pero el hecho de evitar de comer y beber un día, y todas esas cosas, ¿por qué eso hace bien a alguien o hace bien a algo? ¿Y qué es lo que cambia? Voy a empezar por donde empiece. Tengo que profundizar, así que empiezo por un lado y vamos yendo más para adelante. Después que hicimos estas preguntas de por qué nosotros precisamos ayunar, escribí algunos puntos. Todo esto también se los voy a pasar por escrito. Hay algunas razones que tienen que ver con cosas que puede entender cualquier persona que entiende un poco del alma humana o de psicología o de lo que sea, o de lógica o de sentido común. Y hay algunas cosas que son más profundas, que son más de Kabbalah o que son cosas un poco más profundas. Les voy a decir todos los puntos más o menos y después vamos a desarrollarlo.
Básicamente, el hecho de que nosotros tenemos que hacer un ayuno en este periodo de tiempo, eh, la pregunta que se hace en el Tratado de Ta'anit es de que dice que hay 4 ayunos que hay que hacer y que son por periodos, cosas que sucedieron en periodos de la historia, que son desgracias que tuvo el pueblo de Israel y que por eso nosotros tenemos que hacer el ayuno. Y la pregunta es, ¿por qué tengo que hacer un ayuno cuando pasó algo malo? Pasaron muchas cosas malas durante la historia, entonces vamos a hacer por cada cosa mala un ayuno. Y bueno, voy a leer lo que dice el Tratado de Ta'anit. 5 cosas le acontecieron a nuestros padres el 17 de Tamuz. Se rompieron las tablas, se anuló el Talmud, se abrió una brecha en la ciudad y Apóstolos quemó la Torá y se erigió un ídolo en el Ejal. Esos son algunos ejemplos de las cosas que pasaron. Primero que quería hacer una especie de orden porque a mí mismo tenía un poco de entrevero con respecto a dice que se rompieron las tablas. Estamos en 17 de Tamuz. Entonces, ¿qué quiere decir? Moshe Rabbeinu subió 40 días, ¿no? Pero está escrito también de que cuando nosotros entre el 1 de Elul hasta el 10 de Tishrei, que es Yom Kippur, también son 40 días y decimos que fueron otros 40 días que Moisés subió. Entonces, ¿cuántas veces Moisés subió? Bueno, la cuestión es que sí, subió 2 veces. Subió una vez para recibir las primeras tablas y que cuando llegó y vio que estaban haciendo el becerro de oro, entonces ahí quebró las tablas. Esas fueron las primeras tablas. En Shavuot se recibió la Torá. Moshe Rabbeinu subió al monte de Sinaí y ahí recibió la Torá. Y todo el mundo vio la Torá en ese momento, pero no bajó con las tablas escritas. Bajó después el 17 de Tamuz. Y cuando bajó el 17 de Tamuz, las rompió. Después subió otra vez para intentar apaciguar el enojo de Hashem y para recibir las segundas tablas entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces eso para hacer un poco de orden. Después, si quieren, voy a tratar de escribir todo eso en forma ordenada. Pero lo que quiero decir son las cosas que por sentido común o por qué nos ayuda un ayuno. Entonces así. Primero que esas cosas que sucedieron no son el acontecimiento mismo. El acontecimiento mismo es la consecuencia de algo que hicimos mal que nos llevó a que nos pasara tal cosa. Es decir, el acontecimiento mismo sí es súper triste, pero nosotros entendemos que las cosas suceden porque hubo una causa, y la causa son nuestros actos. Nuestros actos nos llevaron de que cayeron esas desgracias. Entonces, hemos dicho de que todo lo que tú haces en el presente influye no solamente en este momento cercano del presente, sino que influye también en el momento lejano, en el futuro. Entonces hay cosas que te cambian. Por ejemplo, voy a decir una cosa buena. Si tenés un hijo, una hija, es un acontecimiento que te cambia la vida. No sos la misma persona antes y no sos la misma persona después. Es un acontecimiento que te cambió de tu forma de ser. Lo mismo es cuando Hashem Shalom pasa una desgracia. Hay cosas que nos cambian como seres humanos. Entonces, ese acontecimiento, esa desgracia nos cambió como pueblo. Como nosotros festejamos las fiestas Sukkot, y festejamos Pesach, y festejamos Purim, y festejamos Hanukkah, y festejamos muchos acontecimientos positivos que nos dieron cosas buenas, también hay acontecimientos que fueron negativos que nos cambiaron y también tenemos que tomarlos en cuenta. Como tomamos en cuenta las alegrías y los que nos hicieron bien, los que nos hicieron este pueblo especial que somos hoy en día, también esas desgracias nos hicieron lo que somos hoy. Entonces, esa es una de las razones. La segunda razón, algo muy sencillo. Nosotros para educarnos tenemos que tener un poco de disciplina. Y la disciplina no llega sin un poco de sacrificio. A veces, desgraciadamente, nosotros no valoramos lo que tenemos. Y el hecho de... Una de las razones por las cuales tampoco tenemos salud física es que comemos sin pensar que estamos comiendo, bebemos sin pensar que estamos comiendo.
el hecho de las bendiciones que hemos estudiado hasta ahora es algo súper importante. Es agarrar lo que estás comiendo. Imagínense de que yo tomo esta agua ahora que estoy bebiendo y que no solamente pienso de que tomo sin pensar lo que estoy haciendo, sino que pienso, esta agua no me llegó acá por casualidad. Fue Hashem mismo que hizo todo un montón de cosas para que esta agua me llegue acá. Y tuvo que llover y llover en abundancia, y esa lluvia después hubo una persona o un montón de personas que trabajan para hacer de que esa agua llegue pura, y caños que llegaron por abajo de la tierra y cosas así, etcétera, hasta que construimos la casa y que la casa tiene una canilla y que vos podés abrir y tomar agua. Entonces, este vaso de agua, a pesar de que es algo común y que no parece algo tan importante, es algo que tenés que sí pensar, de que no es evidente y que no es algo que no tenés que... Ah, bueno, sí, es algo común. No, no es algo común tener un vaso de agua. No tenés el café este que estoy tomando, también es lo mismo. Pensar cada cosa, un fruto, todo lo que tuvo que pasar ese fruto hasta que llega a vos. Vino una persona y sembró el árbol y creció, y ese año tuvo que llover y tuvo que cuidar que no se lo coman los pájaros, y después y todos los bichos que comen las plantas, y el tipo fumigó y después lo cosechó, sacó el fruto, lo puso en una canasta, lo llevó a un lugar, se los lavaron, te llegaron de un lugar a otro hasta que te llega a tu casa un fruto. Pasó por un montón de cosas para que uno se lo coma así nomás y que no piense ese fruto hasta que llegó a vos. Pasó por muchas cosas. Entonces, el hecho de bendecir es de verdad darse cuenta del valor que tienen las cosas. Y entonces cuando uno dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam y dice la bendición de una cosa, es algo muy grande. Estás diciendo muchas gracias a lo que estás comiendo. Y después que terminaste de comer, agradecís de que tuviste la comida. Entonces, el hecho de no dar por sobreentendido todo lo que tenemos es algo que a veces tenemos que parar y pensarlo. Y el ayuno es eso. Una persona cuando no come y no bebe ese mismo día se da cuenta de que la cosa tan sencilla que es comer y beber es algo que no está sobreentendido. No todo el mundo puede comer y beber, no todo el mundo tiene la posibilidad de salud de comer y beber. Entonces, decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo que pensar más en eso. En todas las cosas que me parecen que están sobreentendidas, tengo que saber valorarlas. Eso es una cosa. La segunda cosa es que cuando una persona... hay una cuestión de Kabbalah, que yo la voy a nombrar así en términos generales, los que entienden, entienden, y es que cuando una cosa no se te da con facilidad y vos tenés que desearla, si vos tenés que medir la cantidad de placer que te da una cosa, es de acuerdo a las ganas o el deseo, la intensidad del deseo que tenías antes de que la recibiste. Entonces puede ser de que si no tenés mucha hambre, si vos comes algo, tenés un poquito de placer. Pero si estás súper hambriento, entonces ese placer es mucho más grande. Se agranda más el placer cuando vos tenés... el deseo creció. Y eso es en todas las cosas. El hecho de que nosotros agrandamos el deseo de recibir hace que el placer sea más grande. Pero no solamente eso, eso tiene que ver también con una cuestión de salud. No se puede de verdad estar saludable si no se disfruta de la comida y no se tiene ese placer. Por un lado, nosotros tenemos miedo de tener placer de la comida porque no queremos engordar y no queremos esto y no queremos lo otro, decimos. Pero por otro lado, no es así. El hecho de que engordamos no es porque comemos y tenemos placer solo de la comida, sino que si tuviésemos de verdad en placer por la comida, nos sería suficiente muy poco. Porque el hecho de que disfrutaste y apreciaste lo que comiste, eso te ayuda a que no tenés necesidad de comer demasiado. Cuando uno está comiendo demasiado es como una especie de tapar un deseo que tiene adentro que no está satisfecho, que no tiene nada que ver con la comida, que lo está tapando con la comida. Entonces eso no tiene nada que ver con la comida. Por eso cuando vos pones el deseo de la comida y de la bebida en su lugar, eso te trae salud por ese lado. Entonces, la segunda cosa es el conocimiento de lo que vale todo lo cotidiano. Y lo tercero es lo que dijimos, el deseo. El deseo crece y con el crecimiento del deseo crece también algo que es saludable. Yo siempre aconsejo, por eso nosotros como judíos tenemos que sentarnos a comer en una mesa y no comemos parados y no comemos cuando estamos haciendo otra cosa.
tenés que darle la importancia. El hecho de que una persona no se siente satisfecha con la comida, muchas veces es porque come mientras está haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando una persona se levanta, se sienta a comer y le toma su tiempo a eso y no está haciendo eso mientras está haciendo otra cosa, eso ayuda a que ese acontecimiento sea importante y le cause satisfacción. Después, la tercera cuestión que tenemos con un ayuno es la penitencia, es el reconocimiento y la manera de demostrar arrepentimiento. A veces, cuando nosotros queremos demostrar, ¿qué pasa? Que lo que nos lleva a hacer cosas que no están bien es el egoísmo. Y el egoísmo parte del deseo de recibir. Entonces, yo puedo decir, bueno, si dijese, hoy voy a trabajar en el deseo de recibir, eso lo tenemos que hacer todos los días. Pero si yo me digo, no, hoy no voy a comer y no voy a beber, y voy a pensar todo el día en trabajar en las cosas excesivas que hago con respecto a los demás, conmigo, con las cosas de la vida, entonces eso sí tiene fuerza, porque el hecho de hacer algo que tiene una consecuencia que a mí me cuesta, ahí sí estoy comprobando. Siempre nosotros decimos el ejemplo de que cuando te das cuenta cuando un amigo es un verdadero amigo, no cuando estás solo en las buenas, cuando te estás acompañando en las cosas malas, entonces te estás dando cuenta de que es tu amigo. Cuando una persona te quiere también cuando las cosas no son fáciles, entonces ahí te das cuenta de que es tu amigo. Lo mismo nosotros también. Le estamos diciendo a Hashem, tengo muchas cosas que vos me das un montón de abundancia, me das familia, me das un montón de cosas que son buenas. Estoy muy agradecido de lo que me das. Pero inclusive ahora que no estoy comiendo, no estoy bebiendo y que estoy sufriendo un poco, yo estoy contigo y eso demuestra de verdad el amor, porque estoy haciendo un sacrificio, no estoy haciendo algo que me es fácil. Entonces, a pesar de que después puedo hacer cosas que son fáciles para mí y que me gustan hacerlas, cuando demuestro mi amor es cuando me pongo un poco a hacer alguna cosa que es un poco difícil. Entonces, en eso, Hashem no es que Él tiene placer de que nosotros sufrimos, sino que nosotros, intentando hacernos sufrir a nosotros mismos un poquito, estamos demostrando de que lo queremos tanto que estamos dispuestos a hacer sacrificios para hacer lo que Él quiere. Ahora, ¿qué pasa? De que el trabajo de Torah o Mitzvot es muy diferente a muchas religiones. Y esto es por qué. Porque toda relación que hay entre rabino, entre maestro y alumno, no es una relación dependiente, no es una relación de que el alumno está como en una especie de secta que no puede salir y que no puede hacer, y tiene que hacer lo que le están diciendo, y si no le hacen esto, le hacen lo otro. La relación rabino y alumno es una relación de respeto. Uno considera de que su rabino sabe más que uno y que tiene más experiencia, entonces viene y escucha de su rabino, pero no es una relación de dependencia. El rabino no te está diciendo que hagas tal cosa porque quiere que seas su adepto y que quieres que hagas lo que él diga y con eso, sino que estamos estudiando todos Torah, ustedes están estudiando Torah, yo estoy estudiando Torah, estamos todos estudiando Torah, y todos nosotros, yo también tengo que cumplir mañana el mismo ayuno y tengo que hacer todas las mismas cosas, y sufro lo mismo que sufren todos. Es decir, yo no estoy, yo no hago el ayuno y les digo a ustedes que tienen que ayunar o algo así, o lo que sea. Al revés. El rabino sufre lo mismo que sufren los alumnos, todos somos el mismo pueblo, y eso es lo especial del judaísmo, de que todos estamos trabajando, intentando trabajar en nuestras almas para elevarnos a Hashem. Y a veces, hablando como en los términos del mundial, el jugador sale mejor que el entrenador, así que puede ser de que los alumnos son mucho mejores que el que los entrena, así que eso no tiene límites. Y eso es lo bueno del judaísmo. Entonces, vuelvo a decir, la penitencia o el reconocimiento es esa forma de demostrar que nosotros estamos dispuestos a cambiar o a hacer cambios para ser personas mejores.
quería también hablar sobre... Hay una cosa que está escrita sobre este periodo, de que si lo leyeron en algún lugar causa un poco de confusión, porque parece, vamos a decir, hay periodos, cuando nos están diciendo de que hay periodos que la Kedushá tiene más fuerza, y hay periodos que la parte del instinto tiene más fuerza, parece medio contradictorio, porque nosotros diríamos, el que domina el mundo es Hashem. Y es como si tuviésemos en una clase un maestro y ese maestro tiene los que saben les da buenas notas y los que no saben le da malas notas. Ahora, si dijéramos de que hay horas de que el maestro da malas notas, entonces diríamos no es un buen maestro, porque un maestro tiene que dar notas de acuerdo a el producto de los que los alumnos hacen, no de acuerdo a su estado de ánimo. Entonces parece medio raro de que hay periodos en el año de que la Kedushá tiene más fuerza y que, como quien dice, no se nos castiga o nos da premios por esos meses. Y hay meses que son más difíciles y que a veces la otra parte tiene más fuerza. Entonces la cuestión es una cuestión muy profunda. Yo no pretendo en esta clase de que lleguemos al final de la cuestión, pero es algo que, si Dios quiere, lo vamos a tratar. Una de las cosas que quería estudiar con ustedes es un Zohar que habla de las letras, que las letras se presentaron ante Hashem al revés. Primero la última letra y después la antepenúltima, y eso hasta que llegó a las dos primeras, que es la Bet y la Aleph, que son las dos primeras. Y cada una de las letras se propuso a sí misma para que se empiece la Torá y se cree el mundo con esa letra. Y eso se está escrito de que estuvo 2000 años Hashem Mishtashea y Matorá Alpaim Shana Lifnei Shenibra Olam, que él estuvo 2000 años deleitándose con la Torá antes de crear el mundo. Y una de las cosas que fue es eso, en la cuestión del alfabeto, que las letras le pedían de que empiece la Torá con esa letra. Es un ensayo del Zohar muy, muy, muy profundo y muy lindo, que lo vamos a estudiar si Dios quiere, pero no creo que sea solamente una clase, capaz que van a ser más de una clase. Hay cuestiones de Kabbalah, cuestiones de la vida, hay un montón de cosas para aprender en eso. Pero ahora quiero llegar al punto. El punto es que van todas las letras y Hashem le dice a todas las letras que no por alguna razón. Porque hay dos mundos, está el mundo de la Kedushá y el mundo del otro lado. Y a cada uno de los mundos le dio la misma fuerza. Es decir, la fuerza del mal tiene la misma potencialidad para el bien. ¿Y eso por qué está escrito? ¿Por qué está hecho así? Dice el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, escribió Mesilat Yesharim, dice de que para que nosotros podamos tener libre albedrío, si yo quiero decirle a Shimon, quiero darle la posibilidad de que él elija ser una buena persona, le tengo que, si yo le inculco ser buena persona y le digo por la fuerza que sea una buena persona, es decir, es como que te den premio porque comiste algo que era rico. No vas a sentir que te mereces un premio por comer algo rico porque no hiciste ningún esfuerzo. Eso te dice, un día vienen y te dicen, te damos una medalla porque respiraste todo el día. Es algo que no puedes hacer de otra forma. No te van a dar un premio por eso. Lo que te van a dar un premio es cuando tenés el poder de elección y por tu propia elección decidiste esto. Entonces quiere decir de que si Shimon decidió ser bueno y hizo un acto de bien, lo hizo por su propia decisión y no porque alguien le inculcó. Le dijeron, tenés la posibilidad de ser bueno y tenés la posibilidad de ser malo. Tenés la posibilidad de ser altruista o tenés la posibilidad de ser egoísta. Tenés la posibilidad de elevarte espiritualmente, de apegarte a Hashem, de ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen hermano o un buen lo que sea. Y vos podías haber elegido lo otro y elegiste eso. Entonces, cuando vos te comportás de esa forma y no es por una cuestión de interés, sino que lo estás haciendo porque te parece que así hay que vivir, que puede ser también un interés, pero es un interés positivo, de que uno cree que así es la mejor forma de ser. Entonces eso te lo ganaste con tu propio esfuerzo. Para eso el mundo tiene que tener dos fuerzas.
y una fuerza positiva de Kedushá y una fuerza negativa, y que sea medio confuso, que uno tenga que esforzarse para entender dónde está el bien y dónde está el mal, que está todo confuso. Por eso ahora nos confunde todo. Lo que es rico no siempre es sano. Lo que es kasher tampoco siempre es rico o es bueno o lo que sea. A veces hay cosas que son más ricas que no son kasher. Y así todas las cosas. Hay muchas cosas que nos atraen en el mundo y no por eso quiere decir que sean buenas. Pero ¿qué pasa? De que la verdad es que están los dos mundos y los dos mundos tienen fuerza. Una persona te puede decir, yo soy Hasbe Shalom, la persona te puede decir, yo soy un narcotraficante y soy millonario. ¿Por qué tengo que vivir y esforzarme como vos y hacer cosas positivas? Y la cuestión es que el mundo recibe abundancia de la gente que se comporta bien y hace bien. El mundo tiene abundancia, tiene toda la luz, todo el bien, todas las cosas buenas que hay en el mundo están gracias a gente que es la que se ocupa de hacer el bien. Y no siempre es la gente que gana más dinero, o que es la gente más famosa, o que es la gente que le dan más honores, sino que en general es al revés. Y es como el campesino. Ese tipo que es narcotraficante puede ser que es multimillonario y compra autos y compra un montón de cosas. Pero si se termina la gente que cosecha los tomates y los pepinos y que cultiva la tierra, al final toda esa abundancia no va a servir para nada. Como quien dice, lo que mantiene el sistema de la abundancia es la gente que trabaja. La gente que se aprovecha en forma mala, que roba, que engaña. Puede ser que tengan dinero, puede ser que les vaya bien, entre comillas, en la vida económicamente. Pero el mundo, si vamos al otro extremo de que todos pasan a ser así, el mundo se queda sin abundancia, se queda sin comer. Porque no hay quien traiga el agua, y no hay quien traiga la comida, y no hay quien coseche, y no hay quien haga nada, todas las cosas que nosotros precisamos. Y eso es en el mundo material, pero en el mundo espiritual es exactamente lo mismo. El placer y la salud espiritual que tienen los seres humanos viene de la lógica de los que hacen bien. Acuérdense de esta frase que les dije ahora. Gracias a las personas que hacen lo que es correcto, hay salud mental en el mundo. Y los que no hacen eso, parece a veces que ganan, entre comillas, pero no. Si el mundo fuese para ese lado, se quedaría sin lógica, se quedaría sin bien, se quedaría todo no hay abundancia, la abundancia se pierde. Entonces, el cumplimiento de las mitzvot, el entender y el hacer las cosas en forma objetiva, hace de que eso trae la abundancia plena al mundo. Entonces, uno tiene que decidir cuál es su recipiente. Y si decide el recipiente de la abundancia, entonces trae bendición al mundo. Entonces, por eso Dios, cuando llegó la Bet, le dijo que iba a crear el mundo con la letra Bet, porque es la palabra bendición. Porque la bendición está en eso, en que los que se apegan a la parte positiva de la creación, ellos son los que hacen de que el mundo exista. Hay otra cosa que les quería comentar sobre eso. Esperen que tengo que traer otro libro que me olvidé de ponerlo acá conmigo. Un segundo. Esto lo hablamos en alguna clase, pero lo voy a repetir porque es muy importante. Y esto nos hace acordar también en los ayunos. De que hay 5 aspectos en la vida de un ser humano. Está el presente inmediato. El presente. Está luego el presente, perdón, me equivoqué porque es cuando dije presente inmediato, de verdad quise decir el presente ahora mismo, pero el presente inmediato en realidad es el presente que está por llegar. Vamos a decir, en este momento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es el presente. O qué es lo que hago, qué es lo que elijo hacer, es el presente, es el ahora. Después el inmediato es lo que voy a hacer en las próximas horas. Estoy cansado, entonces me voy a ir a dormir. La situación económica está difícil, entonces tengo que ir a trabajar.
tengo que ir a trabajar, gané un dinero, entonces puedo ir a pasear. Como quien dice, hay un presente que es cercano, que no es el futuro, es un presente que está más cerca de acuerdo a lo que está pasando alrededor nuestro. Después está lo cercano. Lo cercano es cuando uno planea no en las semanas, sino que planea por, por el momento, en este mes, en los próximos tiempos, qué es lo que tiene programado. Después está lo lejano, a dónde quiere llegar. Y después está lo trascendente. Lo trascendente es algo que no tiene tiempo y espacio. Cuando una persona quiere algo trascendente, es decir, de que tiene una decisión, quiere tomar una decisión que no tiene tiempo y espacio, quiere llegar a un punto muy elevado, y ese punto elevado no tiene nada que ver con lo que está pasando en este momento. No se está fijando en lo que está pasando en este momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de que nosotros dijimos un ejemplo también del Zohar? Me parece que es en Shir HaShirim, que dice que el hombre es como una persona que está adentro de una carreta de caballos, que están los caballos por adelante, está el señor que está manejando la carreta, y después está el señor que le dijo al que maneja la carreta dónde quiere ir. Entonces, los caballos es el cuerpo de nosotros, son los instintos que van para acá y van para allá y no tienen dominio. Parece que tienen decisión propia, pero no tienen decisión propia. Está el señor que está por allá y les da golpes, o el camino, las cosas que aparecen en el camino les dan miedo y los traen para acá o los traen para allá. Entonces el cuerpo de nosotros es eso, es como una especie de animal que va para acá y para allá, pero tiene que tener una persona que lo domina. Cuando una persona llega a un nivel espiritual determinado, entonces por lo menos puede dominar el cuerpo. Y ese tiene a ese señor que domina la carreta, pero ese señor que domina la carreta tiene dos caminos siempre, o yamina, o a la derecha o a la izquierda, o adelante. Entonces ese es el nivel de Ruach. El primer nivel es el nivel de Nefesh, que es el alma animal. El segundo nivel es el alma sentimental. Esos son los sentimientos, que puedes ir para allá o puedes ir para allá. Puedes estar alegre, puedes estar triste, puedes tener miedo o puedes tener otra cosa. Pero entonces está el Señor que los está manejando. Cuando uno no sabe bien, puede ser que sabe dónde quiere llegar, pero no sabe por qué tiene que llegar ahí. El que está adentro de la carreta, que es la Neyamá sí sabe de dónde vino y a dónde quiere llegar y por qué quiere llegar a dónde quiere llegar. Entonces, cuando nosotros llegamos al nivel de Neyamá, es cuando sabemos dominar a nuestros sentimientos, porque los sentimientos pueden ser muy lindos. Cuando uno está contento, cuando las cosas pasan bien, entonces el nivel de sentimientos es lindo sentir cosas lindas. Pero cuando las cosas se ponen difíciles o tiene que decidir cosas en contra de lo que el sentimiento quiere, a veces es más duro. Y por eso tenemos que tener una neyamá. Cuando tenemos la neyamá, entonces eso se hace chico, no se hace tan doloroso. Si vos sabés de que el objetivo que vos te tomaste es mucho más valioso que lo que te estás perdiendo en este momento porque no estás haciendo lo que tiene el sentimiento ganas de hacer, entonces en ese momento no sentís tanto sufrimiento. Pero si no sabés la importancia de lo que estás haciendo, entonces sí sufrís un poco cuando tenés algo enfrente tuyo que querés hacer y que te querés dominar de no hacerlo. Y por eso se tiene que llegar al nivel de Neyamá. Pero con los 5 niveles que hablé anteriormente, ahora voy a empezar a explicarlos un poco más. Que es lo presente, que es el nivel de Nefesh. ¿Y qué pasa? De que hay una cosa que está escrita, y es la última de los puntos que quería hablar sobre la importancia del ayuno, y es que el evitar de comer y beber, no estoy en realidad haciéndome sufrir. Lo que estoy haciendo es dejando a salir la voz interior que tengo. Es decir, a veces la comida, la bebida y las cosas de las comodidades me tienen tan ocupado que ese alma que está dentro, el Señor que está en la carroza, no puede explicarse y decir lo importante que es donde quiere Él llegar. Entonces cuando yo callo un poco el cuerpo, al principio me cuesta un poco el ayuno, pero después durante el día empiezo a pensar y sale esa voz interior. El hecho de hacer el ayuno ayuda a hacer como una especie de restart en la computadora. Es como una especie de
hacer todo, empezar de nuevo. Y ese empezar de nuevo hace que salga esa voz interior. Y hay una cosa muy linda que dice Ben Ish Hai, que dicen en una de las parashot, de que Tzom es gematria kol. Tzom, la palabra Tzom es tzadik, que es 90. Y Vav es 6. Y la Mem es 40. Entonces, si sumamos, sale 136, ¿no? Y si agarro kol, es también la palabra kol, que es voz. El ayuno saca la voz. Entonces, el ayuno, que es tzom, es 136, saca la voz, que también es 136. Kuf es 100, Vav es 6 y Lamed es 30. Entonces también suma 136. Entonces, como quien dice, lo que nos está diciendo es que gracias a que nosotros hacemos callar un poco los deseos del cuerpo, los caballos que están ahí adelante tratando de movernos para un lado o para el otro, yo puedo escuchar la voz interior y saber a dónde estoy queriendo llegar. Entonces, en los 5 niveles esos que estaba hablando, que es lo presente, lo inmediato, lo cercano, lo lejano y lo trascendente, que son Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Hidá. Nefesh es lo que dijimos, lo animal, la parte animal nuestra. Ruach es lo emocional. La Neshama es el pensamiento. Hayah es lo lejano, que es la voluntad. Y Yehidá es lo espiritual, que es lo que no tiene tiempo y espacio. El presente es qué es lo que estoy haciendo en este momento. Y muchas veces el presente, lo inmediato y lo cercano, no nos dejan lo que es más importante. A veces, por ejemplo, uno se levanta temprano y vamos a decir una casa de familia que tienen hijos y eso, te levantas temprano y estás preocupado para que todos salgan a tiempo y darles de comer y hacer esto, eso, lo otro. Y tenés que vos también al mismo tiempo llegar a tiempo a trabajo y eso, bueno, hasta que todos salen todos a trabajar, el trabajo estás ocupado, yo qué sé, el dueño del lugar donde trabajas está enojado contigo porque quiere que hagas tal cosa, o el cliente, o lo que sea. Te tiene todo el día ocupado. Después cuando llegas a casa tenés que cocinar, tenés que preparar todo porque van a llegar. La cuestión es que estás todo el día ocupado por cosas y al final lo más importante, que es decirle a un hijo o a una persona que uno quiere que lo querés, no tenés tiempo para eso. No tenés tiempo para demostrarle a la otra persona lo importante que es para vos. No solamente lo que le das sus necesidades, que le cumplís con lo que precisa. Lo más importante de todo eso es que sepa que vos lo querés. Yo vengo de un viaje largo porque mi hijo Yehezkel, que es el niño especial que tenemos en casa, que bueno, ya no es un niño, tiene 25 años, pero él estaba en un paseo y lo tuve que traer a casa. Y lo quería traer más temprano por algunas situaciones. Y la cuestión es que él siempre me llama por teléfono todos los días. Y nosotros siempre nos decimos al final que nos queremos mucho. Al final de que terminamos de hablar, todos los días me llama, me cuenta lo que hizo, me pregunta qué yo hice y me cuelga. A veces él se olvida de decirme que me quiere mucho, entonces me llama de nuevo. Y me dice, me llama, y yo, ¿qué pasó? ¿De qué te olvidaste? Que te quiero mucho. Y me cuelga. Y bueno, eso es mucho. Cuando él dice eso, yo me acuerdo de que eso es lo más importante en la vida. Y que todas las cosas, que uno vas atrás de un millón de cosas y que estás preocupado y que estás lleno de ocupaciones, no es lo más importante. Entonces a veces uno no tiene que olvidarse que lo lejano, que es la voluntad, que es lo que te maneja, por qué estás haciendo las cosas. Estás criando hijos o estás haciendo lo que estás haciendo, lo estás haciendo por una razón que es mucho más grande que lo inmediato. Entonces no olvidarte de eso y darle ese espacio. Entonces a veces es más importante ese regalo que es pequeño que vos le das a una persona, que aunque le estás dando de comer, le estás haciendo todo de la mañana hasta la tarde, pero a veces esa cosa pequeña es más importante que todo lo que uno hace, que es lo fundamental, como quien dice. Y eso es lo que nos lleva a lo trascendente. Y a esto voy a decir otra cosa que sale del ayuno y de la palabra berajá. La palabra berajá en hebreo está compuesta por 3 vocales que son berajá, bet, resh y haf. Y berajá son palabras que también quieren decir berej. Berej es las rodillas. Y es cuando una persona se inclina. Ese inclinarse es likroa berej. Cuando estamos rezando, nosotros no nos ponemos de rodillas como los cristianos,
pero sí doblamos las rodillas en la Amidá. Y doblar las rodillas es como una especie de decir, yo te respeto a vos, Hashem, vos sos el que domina todo. No domina todo Trump, no domina el ejército, no dominamos nosotros, no domina la economía, no domina nada. Lo que domina en realidad todo, sos vos. No soy yo con mis actos, no soy yo cuando me comporto bien, y no cuando hago esto, ni cuando hago lo otro. En realidad el que domina el mundo sos vos. Y eso es el Berej. La Brajá es cuando una persona es humilde. Y la humildad es más importante que la conciencia de Hashem. Esto, discúlpenme, porque es un poquito más profundo. Cuando vayamos a estudiar las cuestiones de las letras que fueron desde la Taf hasta la Aleph, al revés, cuando llegó la Bet, Hashem decidió de que iba a hacer el mundo con la letra Bet. Y le dijo, porque vos sos la primera letra de la palabra bendición, que es Brajá, y por eso voy a hacer el mundo con tu palabra, y es la que va a dominar a los dos mundos. Está el mundo de la Kdushá, el otro mundo, y los dos son, como quien dice, son dos mundos paralelos que tienen fuerza, y para dominar, lo que va a dominar esos dos mundos es tu palabra, que es la Brajá, la bendición, y también es el hecho de respetar a Hashem, es reclinarse, es más importante que la conciencia misma de Hashem. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos a la conciencia de Hashem, de que hay una unidad, eso enseguida se nos escapa, porque no tenemos la posibilidad como seres humanos de tener una plena conciencia de lo que es Hashem. Siendo de que Hashem es infinito y nosotros somos finitos, que nosotros podemos pensar una o dos o 10 cosas a la vez, vamos a decir, pero no podemos pensar infinitas cosas a la vez. Hashem está en este momento en la cabeza de todos nosotros y está dominando todo el mundo mineral, animal, vegetal, en este mismo instante. Entonces no podemos entender ni siquiera un poquitito de qué es lo que es ser Hashem. Entonces no tenemos cómo saber qué es ser Hashem. Tenemos que poder tener empatía con alguien que es más o menos como nosotros y entender, aunque sea más sabio que nosotros, más grande que nosotros. Pero con Hashem no podemos. Entonces por eso la Bet es la única que puede, el hecho de la humildad es lo que sí te comunica con Hashem. Y la Aleph se quedó apartada. Y Hashem le dijo, ¿y tú por qué no dices que tú también quieres que el mundo sea creado por ti? ¿Por qué no te propones vos también? Y la Aleph dijo, no es de buena educación que lo haga, ya le diste a la Bet. Entonces si yo voy, digamos que vos me aceptás a mí, yo le estoy sacando el lugar a la Bet, y eso no sería de buena educación, entonces prefiero quedarme acá. Y además, siendo de que ya decidiste por una, entonces me parece que ya estás seguramente que tomaste en cuenta que yo estoy y que decidiste que no era la más importante, si no me hubieses esperado hasta el final. Entonces le dijo Hashem a la Aleph que, siendo de que había sido humilde, él iba a empezar el primer nombre de Hashem que aparece en la Torah, aparece Elohim, y Elohim empieza con Aleph. Entonces mi nombre, le dijo, va a ser con tu letra. Y tu letra va a representarme a mí porque sos el uno, sos la unidad. Entonces, y aquí está el secreto de las dos cosas. Está el secreto de que no se puede entender plenamente el Aleph, que es la unidad, y que lo único que podemos hacer es, como quien dice, reverenciar y decirle gracias a Hashem, pero no podemos bendiciéndolo, y por eso la bendición es la más importante, y no estar apegados en intentar tener una conciencia de Hashem. Está escrito que Shiviti Hashem lenegdi tamid, que tenemos que tener el nombre de Hashem en nuestro siempre presente. Pero eso no quiere decir que nosotros entendemos de verdad toda la potencia que es Hashem y todo lo que significa de verdad, sino que estamos intentando de conectarnos con nuestras limitaciones. Entonces, volviendo a los 5 puntos, de que transformando con los 5 niveles esos,
nosotros llegamos a lo trascendental, que es cuando ya pasamos el tiempo al espacio, porque cuando nosotros estamos conectados con un objetivo que es mucho más grande que el objetivo de todos los días, entonces ya eso no tiene que ver con el tiempo al espacio y tenemos también la fuerza de poder superar muchas cosas que tienen que ver con la vida y entonces pasa a ser un ayuno algo muy sencillo y muy fácil y no tan difícil y complicado que parece difícil de cumplir, sino que entendemos que eso es parte, porque parte del, en Kabbalah nosotros decimos que tenemos varias fuerzas. Tenemos la fuerza del Gesed, la fuerza de Geburah, de Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, etc. Pero cada una de las fuerzas, si uno las toma individualmente, es como una especie de idolatría. La fuerza de Gesed es completa cuando tiene todas las fuerzas juntas y la que predomina es el Gesed. Es decir, Gesed es fuerte, es de verdad Gesed, cuando tiene Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. Entonces ahí predomina Gesed, pero tiene todas las fuerzas. Y Geburah es buena cuando tiene también Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. No cuando solamente es Geburah. Entonces, el hecho de que nosotros precisamos también un poquito durante el año, no tenemos muchos ayunos, tenemos solamente 4, una cosa así, y 6, perdón, pero el resto estamos disfrutando muchas fiestas, estamos disfrutando un montón de cosas, entonces tenemos Shabbat con todas las semanas, así que podemos estar felices. Y se precisa un poco de sacrificio, esfuerzo y disciplina para que podamos ser seres fuertes. Y por eso se precisa también el ayuno. Y bueno, entonces el ayuno, como dijimos, va a empezar cuando cuando sale el sol mañana. Y tenemos 3 semanas, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, que son 3 semanas que son bastante duras en general para el pueblo de Israel, porque la fuerza del otro lado tiene un poquito más de potencia. Y dijimos que todo eso sucede para que haya también un poco de equilibrio, de que haya meses donde uno se puede esforzar por intermedio de Torah Mitzvot y llegar a niveles elevados. Y también la otra parte tiene periodos donde si ellos se esfuerzan pueden hacer mucho daño. Pero nosotros, gracias a que tenemos que rezar y cumplir y hacer buenos actos entre nosotros, intentar estar unidos, entonces, si Dios quiere, no van a poder hacer eso. Una de las razones por qué no tenemos una clase de las 3 semanas en YouTube o en algún lugar es porque nosotros decimos, si Dios quiere, el año que viene esto se va a transformar en una fiesta y no se va a precisar estudiar esto más. Entonces por eso no subimos clases de esto. Entonces es una clase que queda siempre ahí en el aire y esperamos que el año que viene no se precise hacer ayuno, sino que podamos festejar porque llegó la redención. Pero la cuestión es que hasta el 1 de Av, es como una especie de estar en duelo, no escuchar música y cosas así, y no comprarse cosas nuevas o no hacer cosas demasiado exuberantes. Y después, entre el primer día de Av hasta el 9 de Av, entonces ahí empiezan restricciones más estrictas, que no comer en los días de la semana carne, y hay un montón de cosas que no se pueden hacer, tampoco se hacen casamientos en estas 3 semanas. Entonces hay un montón de cosas que vamos a leer después, que son las leyes de las 3 semanas, que hoy, como les dije que no quería demorarme demasiado, entonces voy a dejar por acá. Y si Dios quiere, la semana que viene vamos a tener tiempo y vamos a poder estudiar. Y bueno, y vamos a pasar a hablar de estas cosas que nos quedaron hoy. Hay un montón de cosas interesantes. Yo voy a intentar pasarles más o menos un resumen de lo dicho y de las cosas que no les dije que están escritas para que tengan material, y espero que tengan un ayuno que sea productivo, que tengan un Shabbat Shalom, que sean felices, que tengan fuerza de voluntad para hacer todo lo que precisan y que también tengan siempre abundancia y salud. Amén. Amén. Shalom. Shalom, shalom, shalom.